Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la clase de inglés. El día de hoy tenemos el tema de la unidad 2, semana 2. Tema can or can't. Can es el verbo puedo en inglés o poder en el inglés. Sí, y su forma afirmativa es can. Este verbo es un verbo modal que siempre va a ir acompañado de otro verbo. Nunca puede ir solito, ¿sí? Siempre necesita ir acompañado de otro verbo. Aquí vemos el caso de we can take. Take es otro verbo, ¿sí? Entonces dice, nosotros podemos tomar el tren a Birmania. ¿Ok? Entonces este verbo poder es un verbo modal y siempre necesita ir acompañado de otro verbo. ¿Ok? Su forma negativa, como les decía, significa can't, no puedo, y también va acompañado de otro verbo, ¿no? Dice, I can't believe you say that. Yo no puedo creer que tú digas eso. Lo que sí nos comenta el libro es que el can't nunca puede ser usado con otro verbo modal. Recordemos que hay varios tipos de verbos modales. ¿Y por qué se les agrupa como verbos modales? Primero, porque necesitan sí o sí ir acompañado con otro verbo que indique la acción. ¿Sí? Segundo, porque indican modales como su nombre mismo lo aclara. ¿Ok? También puedo realizar lo que es la pregunta con este can. ¿Cómo hago la pregunta? Siempre va a ir primero can, luego el sujeto y después el verbo principal en su forma base. Cabe aclarar que el verbo que le acompaña al can siempre debe ir en forma base. Es por eso que aquí en la parte de abajo, en este ejemplo, podemos encontrar a este verbo to be en su forma base. Aquí dice, can this really be true? ¿Puede esto en serio ser verdad? Ser, el verbo ser o estar en forma base sin necesidad de ir acompañado del to. ¿Ok? De esa T y O que significa que el verbo está en infinitivo. En este caso, al can siempre le van a acompañar verbos en forma base. Otra pregunta, aquí el ejemplo nos cuenta que también puede ser en forma negativa. Can you ask for another day of work? ¿No puedes tú preguntar por otro día de descanso o otro día fuera? Igual sigue siendo la misma estructura. El can, pero esta vez en negación, sujeto y otro verbo. ¿Sí? Es necesario que el can le acompañe siempre otro verbo en forma base. ¿Para qué se usa este can? Para pedir permiso, para una habilidad y para verdades generales. ¿Ok? Vamos a la tareita. En la tarea nos está pidiendo que las oraciones que ya están escritas aquí arriba las transformemos en oraciones negativas aquí en este espacio. O esta oración pregunta la transformemos en oración afirmativa. O esta oración afirmativa la transformemos en pregunta. ¿Sí? La transformación de la oración va a ser según lo que nos pida la propia oración, ya sea negación, afirmación, pregunta, questions, oración afirmativa o oración negativa. ¿Sí? ¿Y qué oración es la que vamos a transformar? La que está aquí arriba de cada uno de los puntitos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, esta oración afirmativa, Richard can play the drum, transformar a pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Primerito debo escribir primero el can, es lo que me decía la estructura. Primero can, luego el sujeto, en este caso Richard, luego el verbo principal que es play the drum. Y pregunta. ¿Por qué es signo de pregunta? Porque es question, ¿no? Porque es pregunta. Entonces dice, ¿Can Richard play the drum? ¿Puede Richard tocar la trompeta? Y así vamos a transformar a cada una de estas oraciones, ¿no? Thank you, students, for your attention.